Esta noche en el sur de la frontera, las autoridades de la patrulla fronteriza reportan que son más de 70,000 los migrantes detenidos de forma irregular en lo que va de 2022. Aumenta el número de ucranianos y rusos que entran por la frontera sur de Estados Unidos. La brecha de género en el frente laboral a lo largo de América Latina aumentó sustancialmente a raíz del confinamiento por el coronavirus. Y red de corrupción en consulados de Honduras. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente este domingo y estamos listos para compartir con ustedes las noticias más importantes relacionadas con el fenómeno de la migración irregular. Mi nombre es Roxana Webb y les doy la bienvenida al sur de la frontera. Vamos a comenzar con el detalle de las informaciones. Contarles que las autoridades de la patrulla fronteriza reportaron esta semana que son más de 70,000 los migrantes detenidos de forma irregular en lo que va de 2022. México ha interceptado a 73,034 migrantes extranjeros con estancia irregular en territorio nacional entre el 1 de enero y el 8 de marzo de este año, informó esta semana el Instituto Nacional de Migración. El instituto precisó que de ese total, 61,469 son mujeres y hombres adultos. Además, 11,565 son menores de edad, de los cuales 2,259 son niñas y niños adolescentes no acompañados. Y por otro lado, 9,306 menores acompañados. De igual manera, los tres países con mayor cantidad de migrantes interceptados son Guatemala con 14,095, Honduras con 13,867 y El Salvador con 4,145 según cifras oficiales. De igual manera, las 40,927 personas restantes extranjeras corresponden a otros países de América y de los continentes como África, Europa y Asia. De igual manera, el INM destacó que en ese tiempo se han registrado varias intercepciones masivas en las que se identifican a más de 50 personas en un solo hecho y principalmente han sido ubicadas en casas de seguridad, autobuses utilizados para el turismo, así como vehículos destinados al transporte de carga. La región vive un flujo récord hacia los Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera de México en el año fiscal 2021. Además, México deportó a más de 115,000 extranjeros durante el 2021, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió un récord de 131,448 solicitudes de refugio en el año 2021. Y esta semana también agentes del DPI en Honduras capturaron a 12 migrantes en las comunidades de Las Crucitas en el departamento del Paraíso hondureño. En uno de los operativos llevado a cabo por la DPI se le dio detención a un hondureño que transportaba 8 migrantes nicaragüenses. La persona que conducía el bus era un hombre de 29 años, de profesión soldador y es originario y residente en la colonia Primavera en San Pedro Sula, Cortés, según informaron las autoridades. Además, los detenidos se transportaban al interior de un bus que se le conoce en ese país como Brujito. Mientras tanto, en otro sector, pero siempre en Las Crucitas, fue detenido otro ciudadano hondureño que transportaba a 4 migrantes de China. Según informes preliminares, el sospechoso, que es un albañil, es originario y residente en el barrio La Paz, y ambos de los detenidos de nacionalidad hondureña se les hará un informe investigativo por supuesto delito flagrante de tráfico ilícito de personas. Por otra parte, los 8 ciudadanos nicaragüenses y los 4 de origen chino serán puestos a la orden del Instituto Nacional de Migración. Y algunos inmigrantes sin documentación aguardan en un refugio de Ciudad Juárez para perseguir su meta, ingresar a territorio estadounidense. Durante su estancia, forman parte de un proyecto de producción de alimentos en una granja habilitada en el refugio. Fabiola Mendoza, una inmigrante originaria de Michoacán, México, a primera hora cada mañana recoge los huevos de las gallinas de una pequeña granja dispuesta en el albergue San Matías de Ciudad Juárez. Pues es una forma como de ya no seguir pensando en lo mismo, es como una distracción, se podría decir. Los inmigrantes realizan tareas como estas y otras labores cotidianas que hacen más llevadera su espera para cruzar a los Estados Unidos. Eso es lo que me ha servido a mí para no estar pensando lo mismo de que hasta cuándo se nos va a llegar el momento de que ya podamos cruzar. Plantar sus propios alimentos en una zona desértica como la frontera significa para los inmigrantes todo un reto.
Para el albergue también representa una oportunidad de ser autosustentable. Son personas que vienen de Centroamérica o de México, pero que vienen del campo. Entonces ellos tienen una conexión muy especial con este tema de la siembra o del cuidado de animales. El siguiente paso es buscar la manera de generar ingresos con la venta de los productos de origen animal y vegetal que aquí se producen. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Y varios guatemaltecos que viajaban en caravanas migrantes muchas veces buscan una mejor oferta laboral al no llegar a Estados Unidos y logran conseguir trabajo en el país vecino, en México. Y esta es su historia. Muchos guatemaltecos que emprenden el viaje hacia los Estados Unidos por medio de grupo de personas en tránsito o caravanas migrantes no logran llegar al destino esperado, por lo que al cruzar la frontera con México deciden trabajar en alguno de los estados del vecino país en donde realizan diferentes labores. Sonia Pellecer, asistente de la Organización Internacional para las Migraciones, que presta asistencia a los connacionales, nos da detalles de qué ocurre en estos casos. La verdad es que como la mayoría de población que va hacia el sur de México a trabajar básicamente a Chiapas y a Quintana Roo y a Yucatán, son personas, si lo vemos así, históricamente siempre se ha dado este tipo de migración. Sin embargo, en los últimos años también se ha dado de que mucha población guatemalteca que va en tránsito, llamémosle así, hacia Estados Unidos, pero por X o Y razón no pueden continuar, han también buscado opciones de quedarse en Chiapas, ¿verdad? Y en los 4, digamos, grandes estados de México, como es Quintana Roo, Campeche, Yucatán, pero le puedo decir que los registros, realmente es muy, muy difícil tener un registro. ¿Por qué razón? Porque la mayoría se trasladan por lo que se llaman puntos fronterizos porosos, o sea que es de forma irregular, y cuando es migración irregular no se puede llevar registros. Recuerdo y creo que algo ha de haber de las personas que viajan con permisos temporales para trabajar en México, porque ellos entonces emiten un documento, o que ingresan con la tarjeta de visitante local, también les emiten un documento, pero la mayor parte de la población no tramita eso. Entonces es complejo determinar el volumen de guatemaltecos que hay en Chiapas o mismo en todo el México, ¿verdad? Que se han quedado trabajando de una forma irregular. La mayoría va a las cosechas de una forma temporal, y como muy bien lo dicen a veces los analistas de este tema, que hay migración temporal y migración diaria, porque los que viven en la frontera se trasladan rápidamente a trabajar en el día y retornan. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la frontera entre Estados Unidos y México. Y eso es ir todos los días y retornar todos los días. Pero hay otros que van de forma temporal a los campos, ahí sí que al campo, a levantar cosechas de papaya, de café, de caña, todos los cultivos que hay. Pero últimamente hemos visto que también se han insertado mucho más en toda esta parte turística, como de Cancún, Playa del Carmen, que hay mucha construcción nueva, donde guatemaltecos están trabajando en la construcción. Adicionalmente a eso también está el trabajo de las empleadas domésticas, en las cuales están las mujeres prácticamente haciendo ese tipo de trabajo. A pesar de que existen fuentes de trabajo en la frontera de México, la mayoría no son remunerados de manera adecuada y no son regulados por alguna institución, por lo que podría existir explotación laboral. Y la migración de guatemaltecos que buscan un empleo en el sureste mexicano continúa, pero de forma irregular, lo que fomenta la violación de sus derechos, bajos salarios y la explotación por parte de varias empresas. En los últimos 4 años, el número de connacionales que trabajan en Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, con el permiso que otorga la tarjeta de visitante trabajador fronterizo, cayó 65%,
lo que los deja expuestos a la violación de sus derechos laborales. Entendemos que el 2020 fue un año muy difícil, que pudo haber incidido, pero sin embargo la caída en el número de tarjetas o de trabajadores que fueron contratados pues es significativa. ¿Por qué es importante hacer este análisis? ¿Y por qué es importante para la Cancillería exponer este reto? Estamos viviendo una coyuntura migratoria única que no tiene precedentes. En respuesta a ese fenómeno, el Gobierno de México ha desarrollado la tarjeta de visitante trabajador fronterizo, la cual le permite a las personas provenientes de Guatemala o Belice trabajar de manera regular en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Mientras tanto, representantes de OIM consideran que la migración laboral por parte de guatemaltecos continuará. Que las migraciones laborales difícilmente cesarán en próximos años hacia México y otros países desde Guatemala. Según el último censo en 2018, la población de Guatemala estaba alrededor de 15 millones de habitantes. Esto incluye una población en edad de trabajar de 12.5 millones. Entre esas, 7.4 millones actualmente tienen un empleo en Guatemala u otra actividad económica formal o informal. Es decir, que existen más de 5 millones de habitantes sin empleo y que son potenciales migrantes. Se insta a los compatriotas a requerir la tarjeta TBTF. Esta tarjeta es autorizada a las personas extranjeras que demuestren los siguientes supuestos: tener una oferta de empleo de una persona física o moral inscrita ante el Instituto Nacional de Migración para laborar en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, además de ser un nacional de un país que comparta límites territoriales con los Estados Unidos mexicanos, además de contar con los datos ya de la constancia de inscripción al empleador. Es importante mencionar que esta tarjeta no aplica para una renovación, por lo tanto, al término de su vigencia tiene que volver a ser solicitada siempre y cuando se mantenga la oferta de empleo y el trabajo en México. Los requisitos es una oferta de empleo en donde se nos informe el lugar de trabajo, la temporalidad, el salario a percibir y la duración del mismo, así como el comprobante de pago de derechos, el documento personal de identificación y o pasaporte. Estos deben de estar vigentes. Tenemos en la frontera sur 7 puntos de internación en donde se pueden realizar este procedimiento administrativo. 5 se encuentran en Chiapas, 1 en Tabasco y 1 en Quintana Roo. En 2018 se emitieron 10.710 tarjetas y en 2021 3.747, por lo que se instó a los guatemaltecos a realizar el proceso para obtener dicho documento que les garantizará la protección de sus derechos laborales en territorio mexicano. Para el sur de la frontera, informó Daniel Collín. Y muchos indocumentados en su intento fallido de llegar a los Estados Unidos en busca del llamado sueño americano terminan quedándose en México por largos periodos, trabajando en cualquier tipo de empleo que les sea ofrecido para poder generar más ingresos para volver a intentar cruzar la frontera. Luis Mateo nos compartió su historia de una travesía con destino a la Unión Americana en la que su objetivo principal era cambiar la economía de él y los suyos en Guatemala. En el año 2003 emprendió su primer viaje como indocumentado intentando llegar por tierra a los Estados Unidos. Fue detenido y deportado a Guatemala. Poco después volvió a probar suerte. En esa oportunidad, la policía migratoria mexicana lo detuvo. Ahora no sería deportado, por lo que permaneció por 2 semanas en ese país a la espera de que su familia le enviara más dinero para contactar a un nuevo coyote. Mientras tanto, narra cómo muchos compatriotas que no tenían la oportunidad económica tuvieron que buscar los fondos pidiendo un empleo y así también buscando un refugio o albergue para dormir cada noche. Para que seguir. Yo, la verdad, no tuve mucha la oportunidad de platicar con mucha gente, pero sí, en los lugares donde llegamos encontramos de paisanos de Guatemala, de otros países, que estaban ahí a la espera que alguien les pudiera echarle la mano para continuar.
con ese sueño americano. En este caso, ¿qué tipo de trabajo logra conseguir la gente al momento de quedarse en México varada por temas de migración? En México, donde yo pude observar es trabajar en lo que es construcción. Construcción, ¿verdad? Lo más fácil de que lo contraten. Es lo más fácil que se puede encontrar, porque yo observaba que mucha gente trabajando, como aquí en Guatemala, trabaja en la construcción. Entonces muchos paisanos de nosotros se quedan trabajando para reunir dinero para seguir con ese camino, ¿verdad? ¿Es complicado encontrar trabajo en México o la gente mexicana es hospitalaria y brinda la mano en este caso? ¿Qué cree usted? Es un poco difícil, porque siempre, como en todo país, ¿verdad? Hay gente que no tan fácil puede confiar en la persona, no sabe qué clase de persona pues están dándole trabajo. A eso se debe. Imagínense, yo le estoy hablando aquí en el 2003. Para estos años, la situación se ha empeorado en cuanto al comportamiento de cada persona, tanto como el que va de viaje y está buscando un trabajo, y tanto como las personas que le dan trabajo a uno, desconfían tanto. Entonces, no está tan fácil de ir y decir, bueno, yo voy a agarrar y me voy a ir. Es bien difícil, oiga, para que le den trabajo a uno en México. Don Mateo, su segundo intento de viajar cuando se queda usted en México, ¿cuánto tiempo permaneció en México mientras recaudaba el dinero? Bueno, en mi caso no fue mucho, tal vez me demoré unas 2 semanas, dos semanas nada más. ¿Y en esas 2 semanas dónde durmió, dónde vivió? Estuvimos, mire, las personas tienen algún cierto lugar donde los llevan a uno, un hotel, otros como bodegas, algunas casas. Así, pues realmente mientras uno va pasando las ciudades, ¿no? ¿Pero los llevan las autoridades o ustedes van consiguiendo ahí con la gente que les den posada o albergue? Vamos consiguiendo con las personas. Hay mucha gente buena que le va echando la mano a uno. Experiencias complicadas de las que en su tercer intento Mateo logró cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos, donde entre dificultades consiguió un empleo y así puede iniciar el apoyo a su familia acá en Guatemala. Sí, valió la pena, porque le digo 1, 2 y la tercera vez, pues gracias a Dios se logró en esos años. En ese tiempo entonces estaba más fácil. Ahora, el tiempo actual, de verdad, yo no aconsejaría, porque está bien difícil la situación, según cuentan muchas personas, y vemos de que muchas personas se mueren, tal vez, quizás no por hambre, sino porque ya mucha delincuencia hay por todo ese camino de México. Don Mateo, en su caso, si pudiéramos describirlo, ¿de qué forma le cambió la vida el poder usted ganarse su dinerito en Estados Unidos? Mire, es una historia bien larga. Mire, yo viajé a Estados Unidos pensando en pues que íbamos bien con la familia, logré llegar, pero yo después de haber llegado, y eso muchas veces no lo pensamos, nosotros pensamos de que al llegar a Estados Unidos, pues va a ser fácil todo, y no es así, no es tan fácil. Y todos sabemos que las razones económicas son la principal causa de migrar, y por eso ahora Omar Vázquez nos presenta la situación de los migrantes que lograron llegar a Estados Unidos y encontrar una fuente de ingreso. Con el aumento de caravanas o grupos masivos de migrantes, miles de personas se quedan en México ante la falta de dinero para continuar su recorrido, lo que los ha convertido por su estatus legal en víctimas explotadas laboralmente y, en el peor de los casos, objeto de trabajos forzados por organizaciones criminales que operan en distintos estados del país norteño. Ya hace tiempo que no vuelvo a mi tierra y como la extraño, sueño con volver a mi pueblo, día a día lo vivo añorando. Pero ¿qué sucede realmente con los que cruzan el territorio mexicano, burlan la patrulla fronteriza y logran llegar a los Estados Unidos? Primeramente arriesgan su vida viniendo en un desierto, metiéndose a un río donde pueden perecer, ahogarse, o que los dejen allí tirados. No crean todo lo que les dicen, que aquí es fácil, que aquí se encuentra trabajo, que aunque no tengas papeles te dan trabajo. No, algunos han corrido con suerte
de lograr tener un trabajo aún sin papeles, sin un seguro social. Para poder vivir en este país tienes que tener papeles para poder trabajar, para poder rentarte tu casa, tu apartamento, para poder manejar tu propio carro. Otro de los problemas que afrontan los indocumentados al llegar a los Estados Unidos es el alto costo de vida, derivado al incremento de los productos por la crisis económica actual. La canasta básica está extremadamente caro todo. Un galón de leche donde costaba $2.39 ahora está costando casi los $5. Un cartón de huevo de $1.29 está costando casi $3.50. Por darles un ejemplo, extremadamente cara la vida acá y no vale la pena arriesgar la vida para venir a un país donde no van a encontrar nada. Está costando el diario vivir. En cuanto a la salud, los indocumentados afrontan otro grave problema. Al no tener documentos para asegurar un trabajo legal, automáticamente quedan fuera del beneficio para obtener un seguro médico. De acuerdo a las regularizaciones del país, ellos no pueden prestarle servicio a documentados, o sea, ellos pasan muchas veces sufrimientos, no solo de enfermedades, ¿verdad? Cuando logran entrar a este país, ahí la pesadilla no ha terminado, porque cuando se enferman no tienen un médico, no tienen asistencia. Tendrían derecho como seres humanos, pero no se puede debido a las regularizaciones del país. Yo soy un agente de seguros acá en Orlando y me da tristeza que estas personas a veces tienen problemas médicos, accidentes laborales y ellos no pueden asistir a un doctor, a un dentista porque es extremadamente caro y estos trabajos no les dan cobertura médica. Aquí trabajo muy duro, me vine para salir adelante, buscando un mejor futuro. De mi patria tuve que alejarme. En la actualidad, los migrantes indocumentados continúan siendo presa de los explotadores, quienes, valiéndose que este segmento de trabajadores ni siquiera están sujetos a la ley federal del salario mínimo, los hacen trabajar durante varias horas sin remunerarlos como la ley manda. Si estas personas se presentan sin documentos, sin un seguro social, sin una tarjeta de un permiso de trabajo, son abusadas con el horario de empleo y con el salario mínimo. El salario mínimo ahorita es de 15.50. Ellos están cobrando hasta 7.50 u $8 la hora. No les están pagando ni siquiera el mínimo. Pero hay otro grupo de personas que, aprovechándose de los indocumentados, principalmente de los jornaleros, los hacen trabajar por varias horas y finalmente les pagan una miseria, o en el peor de los casos, ni siquiera les pagan. Han habido casos donde recogen a las personas, ¿verdad?, para trabajar, pero lo que pasa es que se los llevan todo el día y al final del día no les dan comida y les pagan unos, qué sé yo, $20 y ellos tienen que quedarse con lo que les dan porque como no tienen derecho, porque no tienen documentos, se conforman con lo que les dan porque pues tienen temor, ¿verdad?, ser reportados. Los llevan en un carro, en una troca, a donde van a trabajar, los explotan toda la mañana hasta la noche y luego los traen o les pagan una miseria o no les pagan nada y los amenazan con que si me estás molestando voy a llamar migración. Este es el panorama actual para la mayoría de indocumentados que abandonan sus países, dejan sus pertenencias, lo más preciado que es su familia y arriesgan su vida en busca del sueño americano. En un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Y así crucé la frontera a puro coraje y valor. Como recuerdo a mi gente y es mi orgullo, sí señor, y lo pregonaré siempre. Centroamericano soy. Vamos a nuestra primera pausa comercial en el sur de la frontera. Ya volvemos.
México se va con vos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de saludar al periodista Ernesto Cornejo. Él se encuentra en los Estados Unidos y nos tiene información que ha recopilado durante todos estos días relacionada con la migración irregular. Ernesto, buenas noches, qué gusto saludarte. Adelante, cuéntanos. Así es, buenas noches, un gusto saludar a la audiencia de Al Sur de la Frontera en un nuevo programa. Estamos listos para contarles los casos e historias de aquellos que han dejado sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades acá en los Estados Unidos. Iniciamos de inmediato con la información y es que comentarles que conocimos el caso de una salvadoreña quien hace 40 años decidió emigrar, pero los desafíos a los que ella se enfrentó a la hora de hacer el recorrido de manera irregular aún todavía lo recuerda. Más detalles se los presento en la siguiente nota. ¿Me puede ayudar? Estas imágenes quedaron grabadas en un video que han sido catalogadas como una de las escenas más desoladoras, ya que en una de las principales fronteras entre México y los Estados Unidos, un coyote dejó a un niño en medio del desierto. Pero afortunadamente las autoridades de la patrulla fronteriza lograron rescatarlos. Un caso similar le sucedió hace 40 años a Araceli Somoza, de origen salvadoreño, cuando su hija de 3 años de edad quedó extraviada y ella deportada por migración a su país de origen. Fue una experiencia muy triste. Venía con mi hija, mi primera hija de 3 años en brazos, y lamentablemente en la primera vez que pasé, a mí me agarró migración y mi hija pasó. Me deportaron a los 3 días y mi hija perdida en el desierto. Gracias a Dios, a un compañero que venía con nosotros, la protegió todo ese tiempo y bendito sea Dios, pude recuperar a mi hija a los 3 meses cuando me tocó emigrar de nuevo precisamente por ella. ¿Cómo fue este tiempo lejos de su hija? Fue terrible. Sentía que no la iba a recuperar nunca más. Y es un trauma que creo que lo voy a cargar toda la vida. Los momentos de angustia vividos por esta mujer fueron incontables. Reitera que buscó la forma de ingresar nuevamente al país norteamericano y la experiencia marcó aún más su travesía. Nos metieron a 8 personas en el baúl de un carro. Yo creo que ahí quedé, que me sofocaba la oscuridad. Fue terrible, pero lo único que me mantenía fuerte era que yo necesitaba recuperar a mi hija, llegar a Estados Unidos para estar con mi hija. Gracias a Dios, mi familia, que ya había emigrado, ya estaban estables acá, ellos lograron recuperar a mi hija. Luego de unas semanas por fin logró reencontrarse con su hija. Y ahora venía lo más difícil, pues sabía que tenía que empezar de cero y buscar la forma de salir adelante. Tenía 2 semanas de haber llegado cuando empecé mi primer trabajo como nani. En ese entonces yo no sabía qué era nani, a qué me iba a enfrentar. Yo venía era estudiante y venía al sueño americano. Cuando me di cuenta que era ir a trabajar de niñera, de sirvienta prácticamente, yo dije, ¿esto qué es? Pero me di cuenta que lamentablemente para nosotros los hispanos, así empezamos en este país. Conforme han pasado los años, ha logrado estabilizarse. Ahora, junto a su esposo, buscan la manera de ayudar a las personas que vienen de manera irregular al país. También han creado una organización que busca darles una mano a los más desprotegidos en su país que la vio nacer. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Y un grupo de mujeres latinoamericanas acá en el condado de Los Ángeles se han unificado, esto para ayudar a las familias migrantes para que ellos se puedan desarrollar acá en los Estados Unidos. También les están brindando apoyo a aquellos que más lo necesitan en sus países de origen. Las causas y consecuencias de la migración son situaciones políticas, sociales, económicas o culturales que impulsan la salida de muchas personas, principalmente de Centroamérica. Estos factores restan calidad de vida y que el inmigrante trata de solucionar emprendiendo el viaje de manera ilegal hacia Norteamérica.
Es por eso que un grupo de mujeres de diferentes nacionalidades se han unido en el condado de Los Ángeles para apoyar a través de los diferentes programas a las personas que se enfrentan a esta situación. Gente que vive en el campo, la gente, bueno, más pobre, es más difícil. Por eso, al venir acá, nosotros, las hispanoamericanas, no nos llamamos salvadoreñas y aprendemos de la cultura de cada quien y vamos aprendiendo lo que cada una hace. Por ejemplo, en el caso de ella, es de Ecuador. Ella está en el arte literario, tiene su propia editora y está impulsando a los jóvenes. Me pongo yo en la situación como joven en mi país, que a los 17 años yo ya tenía mi propia empresita de costura y rentamos un local. Bueno, el emprendedurismo no solamente es tener dinero, mucho dinero, tener capitales, tener millones, también desde el poquito, desde echar tortillas. Es hacer los eventos. Tenemos muchas personas que nos colaboran como para hacer una rifa, como para hacer para las ventas y de todo un poco. Y de eso es que nosotros hacemos lo que son los eventos, personas que nos apoyan con lo que es la música y todo lo que se hace en un evento, y es como nosotros recaudamos todo, y eso 100% es lo que hacemos nosotros para la ayuda. Casi nosotros no somos de los que guardamos, trabajamos cada caso. La pandemia del COVID-19 ha hecho que muchas familias se enfrenten al doloroso proceso de perder algún ser querido, situación que no ha pasado por alto para este grupo de mujeres, pues también ha buscado la forma de apoyarlos. El año pasado tuvimos más, hoy solo hemos tenido como una persona que le hemos ayudado, ¿verdad?, para casos de fúnebres, pero el año pasado sí ayudamos a más personas porque han perdido sus familiares. Y pues la organización para eso está, para ayudar pues al que todo lo que esté a nuestro alcance. Como comunidad nos hemos unido y hemos hecho eventos juntos, siempre nos estamos apoyando y apoyamos a las familias cuando se encuentran en extrema necesidad, y en esta pandemia también hemos proveído a víveres, no solo a los mayores adultos, sino a otras familias con necesidades también. Todas coincidieron en seguir trabajando desde los Estados Unidos para aquellos que hoy por hoy se enfrentan a una situación difícil en sus países de origen. Reiteraron que buscarán también apoyar el desarrollo de los niños y los jóvenes. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. El flujo migratorio que los panameños tienen hoy por hoy es bien mínimo, pero a pesar de eso, sus ciudadanos que radican acá en los Estados Unidos están también tratando de brindarles un apoyo a aquellos que lo necesitan. El fenómeno migratorio ha sido histórico, pero este ha comenzado a hacerse más visible entre los años 2014 y 2018. En este último, se empezaron a formar las caravanas, en su mayoría integradas por familias centroamericanas. Los efectos físicos y psicológicos al que se enfrentan son innumerables, pero a pesar de eso, su objetivo está claro, y es cumplir el sueño americano. Y Panamá es solidario con toda esa situación de migración, definitivamente que son nuestros hermanos más necesitados, que debemos de apoyarlos. Algunas personas que les ha tocado vivir este drama humano han buscado la forma para organizarse y ayudarles a su llegada. Tal ha sido el caso de Luz Marina, de origen panameño. Panamá tiene poca migración, pero nosotros como pueblo solidario comprendemos la economía también de nuestros países centroamericanos y nos unimos. Yo realmente, mi casa es todo Centroamérica, sobre todo El Salvador, que nos ha abierto las puertas, Guatemala, México, y nosotros trabajamos no como nacionales, no como panameños, no como salvadoreños, no como guatemaltecos. Nosotros trabajamos como la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos, todos juntos, trabajando para nuestra comunidad. La asistencia legal es importante, es por eso que suman esfuerzos para ayudarles con personas expertas en el área. De igual manera, en una ayuda comunitaria. La información necesaria. Una vez que el migrante llega aquí a los Estados Unidos, nosotros como organización le vamos dando una orientación. En el caso de nosotros, dándole una orientación de ayudas comunitarias,
hay mucha ayuda para el migrante y se le orienta lo más importante en el idioma de nosotros, que es el español. El condado de Los Ángeles se ha convertido en uno de los lugares santuarios para las familias migrantes y las políticas en este estado son una de las más favorables en todos los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Y con esa información finalizamos este bloque, retornando la señal hasta los estudios principales. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo domingo en punto de las 8:30 por la señal de Canal 12. Pasen buenas noches. Gracias, Ernesto, por tu información. Un gusto saludarte. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Se vivir, chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa, RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré, de color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con el sur de la frontera. Aumenta el número de ucranianos y rusos que entran por la frontera sur de Estados Unidos y las autoridades prevén un aumento aún mayor debido a la invasión rusa a Ucrania. Vicente Calderón nos informa que México les ofrece refugio a causa de la guerra. La invasión rusa a Ucrania repercute en la migración de México a Estados Unidos. Ya vienen desde antes, o sea, seguramente habrá un incremento de ellos. La Policía Estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza reporta un aumento en arrestos de ambas nacionalidades, pues llegan buscando asilo por la frontera sur. Aquí encontrarán las condiciones para otorgarles refugio, dada la condición de riesgo en su país. En los primeros 4 meses del año fiscal, que empezó en octubre de 2021, arrestaron a 6.400 rusos, un incremento brusco respecto a los 4.100 aprehendidos del año anterior. En el caso de los ucranianos, de octubre a febrero ya contabilizan casi 1.000, cuando en todo el 2021 detuvieron a 680. La relación México-Ucrania no es nueva. En 2014 el embajador ucraniano estuvo de visita en esta frontera. Firmamos un acuerdo, un memorándum allá en Kiev, entre Agencia Espacial Mexicana y Agencia Espacial Estatal Ucraniana para construir un satélite común. Músicos ucranianos integran la orquesta de Baja California. Me hubiera gustado que conociera mi país por otra razón, pero ya yo creo que todo el mundo va a conocer dónde está ubicado Ucrania. Xenia Koblianska es catedrática en Tijuana. Le preocupa lo que pasa en Odessa, su ciudad natal, y se prepara para un concierto en abril. No es una protesta, es un concierto, somos artistas, un concierto por la paz. Otras ciudades mexicanas se solidarizaron, iluminando edificios públicos con los colores de esa nación europea. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y después de meses de distanciamiento e incertidumbre por estos constantes ataques de Rusia, 4 familias ucranianas se reencontraron en territorio guatemalteco. Veamos la historia. Volaron miles de kilómetros para huir de la guerra.
Ciudadanos ucranianos que residen actualmente en Guatemala por razones de trabajo volvieron a ver a sus esposas e hijos en el país centroamericano, donde esperan permanecer un tiempo con la esperanza de que algún día puedan volver a casa. No sé qué nos espera en el futuro, pero espero que la guerra va a terminar pronto. Vyacheslav Ostrenko viajó hasta Polonia para traer a su esposa y sus hijos. Lloré una semana cada día, hasta cuando mi familia no llegó a Polonia. Es complicado dejar todas casas. Y aunque ahora están resguardados, piensan en quienes siguen en Ucrania. Sus padres y hermanos viven cerca de la frontera con Rusia, donde hay fuerte presencia de soldados rusos. Una bomba grande, 100 metros de casa de mis padres. Rusia dice, se puede salir. Cuando ellos salen, ellos como atacan, matan gente. En Guatemala reciben apoyo del consulado ucraniano y autoridades migratorias les emitieron un pase especial por razones humanitarias que les garantiza su ingreso y estancia legal en el país, porque algunos no tienen pasaporte. Ahora solo esperan que la guerra termine. Eugenia Sagastume, Voz de América. En Guatemala, aquí no hay guerra. Y quienes huyen de la guerra europea siguen llegando a Tijuana buscando asilo en Estados Unidos. Mientras algunos ucranianos les permiten cruzar la frontera, algunos rusos han tenido que acampar, pues les niegan el acceso. Esta joven ucraniana quedó varada en la frontera mexicana, esperando asilo en Estados Unidos. No es justo, nadie puede ayudarnos, nadie. Ayudada por su prometido norteamericano, logró salir de Ucrania, pero en Polonia encontró tanto desplazado por la invasión rusa que no había dónde quedarse. No puedes encontrar ni un hotel, ni un apartamento, nada, todo está ocupado. Llegó a Tijuana, pero por San Diego le negaron la entrada. Algunas familias ucranianas cruzaron a pesar del Título 42, una regla sanitaria activada con el argumento de la pandemia. Hace 2 años que la medida impide que miles de personas ingresen al territorio estadounidense a pedir asilo. Esta abogada logró que una madre ucraniana y sus 3 hijos cruzaran a Estados Unidos después de que les rechazaran. Y espero que todas las familias tengan esta oportunidad y también que nos vamos a ver el fin de esta ley 42. Se despidieron con un abrazo y recordó que su esposo, amigos y familiares siguen en peligro en Ucrania. Diariamente llegan ucranianos y rusos a México con el mismo objetivo. Algunas familias rusas que están aquí nos dijeron que pasaron la noche en este lugar a la intemperie y con sus niños, pues aseguran no tienen otro lugar a donde ir. Hace frío, mucho frío. Katia y su familia salieron de San Petersburgo, ahora acampan en la frontera junto a otros rusos. Ucranianos y rusos somos amigos. Espera le abran la puerta como a las familias ucranianas y dice que la guerra de Putin no es su guerra. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y mientras se libra la guerra en Ucrania, una nicaragüense dueña del negocio Amazing Piñatas en Los Ángeles se ha unido de forma creativa al esfuerzo humanitario para ayudar a los millones de desplazados en ese país. Lejos de la brutalidad de la guerra, la dueña y empleados de Amazing Piñatas en Los Ángeles encontraron la manera de expresar su solidaridad y ayudar al pueblo de Ucrania. José Sánchez crea piñatas en formas de corazón, mientras su esposa, Luz Ibáñez, hace ramos de rosas de papel con los colores de la bandera ucraniana que se están vendiendo para recaudar fondos. Haciendo nuestros corazones no solamente hay contribución económica, pero también estamos dejando de saber al pueblo que estamos detrás de ellos y que estamos acuerpando que esto acabe esta guerra. Para Lorena Robleto, propietaria del negocio, es una causa personal. Yo soy nicaragüense y pasé esa situación en los 70s, cuando estábamos con la guerra civil en Nicaragua, y fue algo muy terrible y algo que uno nunca se recupera, de pérdidas de familiares, de amistades. Su encargada de marketing, Ángela Sánchez, ideó la campaña. El espíritu de querer ayudar siempre es lo que nos mueve a hacer este tipo de cosas. Han promovido su campaña de paz y apoyo a Ucrania en redes sociales. Tenemos muchas llamadas, tenemos órdenes pendientes y eso nos está llenando de mucha satisfacción. La gente quiere ayudar. Sánchez dice que como inmigrantes saben lo difícil que es abandonar sus países y sintieron la necesidad de hacer algo positivo para los ucranianos desplazados por la guerra. La dueña de Amazing Piñatas está trabajando con el Centro Cultural de Ucrania para donar el 100% de las ganancias de estas ventas especiales y así contribuir al esfuerzo humanitario para la gente de Ucrania. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y una organización estadounidense atiende a miles de refugiados entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua. Consultas, medicamentos, alimentos, ropa y calzado son parte de los donativos que la institución brinda a los migrantes. Abril Raudes siente alivio porque su hijo fue atendido por una brigada de médicos estadounidenses que se encuentran en Guanacaste, Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua. Aquí pues uno viene y con todo el amor del mundo lo atienden con facilidad y le dan el medicamento que uno necesita. A diario, decenas de refugiados nicaragüenses como Abril son atendidos por más de 20 voluntarios que además de asistencia médica donan medicamentos, ropa, zapatos y alimentos. La situación dura y que para poder comprar medicamentos que le regalen para un mes, 2 meses, bendición. No sé si es parte difícil para los emigrantes que no están asegurados aquí. La iniciativa es de la organización estadounidense Corner of Love, que desde 2019 se instaló cerca de la frontera con Nicaragua para atender la situación migratoria. Es una oportunidad para nosotros para llevar la ayuda que podemos hacer porque tenemos mucho y tenemos que también para compartir con los demás. Es muy importante que ellos reciben aquí no solamente el aspecto de medicina, pero también hay un poquito de ayuda espiritual, a muchos de ellos hay un poquito de ayuda económica cuando se da. El aspecto económico es una de las grandes dificultades que pasan muchos nicaragüenses, han perdido sus trabajos y para ellos es difícil ir a un médico, obviamente, o comprar medicina a una farmacia. Esta organización de confesión cristiana afirma que cada año brinda ayuda humanitaria a más de 30.000 refugiados, un aporte significativo considerando que hay más de 100.000 nicaragüenses exiliados en Costa Rica, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Donaldo Hernández, Voz de América. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Un saludo para quienes nos ven a través de Facebook. Muchísimas gracias por sus mensajes y también, por supuesto, a ustedes a través de la señal de Canal 12 que los domingos están en sintonía de Al Sur de la Frontera. Pues miren, se denunció de forma pública que existe una red de corrupción en los consulados hondureños que utilizan su posición privilegiada para abusar de los cobros a los hondureños que quieren resolver su situación legal. Veamos. El director de Asuntos Consulares, Víctor Ferrari, confirmó que han detectado una red de tramitadores que abusaron con los cobros a los hondureños que viven en el exterior. Todo diciembre y enero no se generaron citas consulares, afirmó Ferrari. Al mismo tiempo, explicó que cada consulado decide dar citas de emergencia o internas. El problema era que el gobierno anterior no tenía control de estas citas de emergencia, entonces cada consulado dio la capacidad de citas que podía dar por día. Sin embargo, descubrimos de 43 a 80 citas de emergencia diarias, sumadas las citas que ya se habían dado por internet. Como su nombre lo dice, son citas de emergencia que tienen que ir respaldadas, pero 45 u 80, el gran negociazo que se están dando es que generaron una demanda de conciudadanos que llenan los consulados porque es una manera de conseguir dinero. Hay oficinas y tramitadores fuera de los consulados que les ofrecen a los usuarios conseguirles una cita de emergencia por $150 o $300 para sacarles su pasaporte
pasaporte, indicó. Ferrari añadió que consulados llenos de irregularidades, llenos de actos de corrupción, hemos recibido denuncias que incluso dentro de la propia oficina del consulado hay gente que les dice que si quieren que les salga el trámite, mejor vaya a la oficina del tramitador. Además, manifestó que estamos en el proceso de transición, el sistema tecnológico está liberado para programar las citas. Remarcó que el canciller anunció que se está estudiando a todo el cuerpo consular, estamos en ese proceso, esperamos que existan cambios. Aquí hubo gente que se le nombró cónsul y no sabía a lo que iba. Es una gran responsabilidad ser cónsul, hay que hacer gestiones en pro de la comunidad, es un proceso administrativo bastante grande. Nos encontramos recepcionando las denuncias pertinentes para ejercer acciones, contamos con conciudadanos dispuestos a testificar. Tenemos nuestro cuerpo legal. Primero el procedimiento administrativo para hacer las respectivas audiencias de descargo, siempre respetando la presunción de inocencia, sentenció. Y más de 1,000 hondureños protestan en los Estados Unidos para que las autoridades migratorias en ese país les brinden un nuevo estatus de protección temporal. Cerca de 1,000 hondureños marcharán por la capital estadounidense para reclamar un nuevo estatus de protección temporal ante la precariedad que existe en un país que no está en condiciones de recibir deportados, según Juan Flores, organizador de la marcha. Es la cuarta marcha en las calles de Washington para recordarle a Biden que hay varias solicitudes de TPS y Honduras es elegible para este beneficio, señaló el presidente de la Fundación 15 de septiembre, que agrupa a hondureños residentes en Estados Unidos. Asimismo, indicó que han movilizado ya 1 millar de hondureños que viajarán hasta la capital del país procedentes de estados como Florida, California, Texas, Georgia, Carolina del Sur y Nueva York. El punto de encuentro será el monumento de George Washington y terminará la marcha frente a la Casa Blanca según la convocatoria. El activista indicó que recientemente la ciudad de Miramar los apoyó haciéndole saber a Biden que los hondureños son elegibles para un nuevo TPS. Flores se refiere a una resolución firmada por el alcalde de Miramar, Guy Messen, y enviada al mandatario estadounidense el pasado 1 de marzo, que da cuenta de que en el condado de Broward vive una significativa población hispana, con un 12% proveniente de países centroamericanos como Honduras. En el documento se hace referencia a la devastación causada por los huracanes Eta e Iota en noviembre del 2020, que los que según Flores, el país no se ha recuperado todavía. Honduras recibió un primer TPS en enero de 1999 por el huracán Mitch, que asoló Centroamérica un año antes. Este TPS, añade Flores, fue extendido periódicamente hasta el 2017, en el que el entonces presidente Donald Trump lo canceló. Según el último reporte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, con información del año fiscal 2020, el número de beneficiarios de TPS superaba entonces los 406,000, de los cuales más de 244,000 eran de El Salvador, 78,000 procedían de Honduras y otros 54,000 más de Haití. Esa cifra ha aumentado después de que el gobierno aprobara en 2021 el TPS para Venezuela y calculara que cerca de 320,000 inmigrantes de ese país podrían beneficiarse de ese amparo migratorio temporal. El activista le propuso a Castro que promueva un diálogo con todos los actores entendidos en el tema para elaborar un plan viable que pueda mitigar las causas estructurales de la migración, con el fin de empezar a revertir el éxodo masivo hacia Estados Unidos. Para el sur de la frontera, les informó Alexis Matamoros. Y la brecha de género en el frente laboral a lo largo de América Latina aumentó sustancialmente a raíz del confinamiento por el coronavirus y aún se mantiene. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, exploró la perspectiva de organismos multilaterales a esa tendencia regional. La recuperación en materia laboral en América Latina sigue generando preocupación. La tasa de desempleo entre mujeres es alta y no muestra mayores mejoras, destaca la Organización Internacional del Trabajo. De la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en el 2020, faltaban recuperar a fines del 2021, o sea, casi 2 años de iniciada la pandemia, algo así como 4,5 millones de puestos de trabajo. De esos puestos totales, alrededor de 4,200,000 son puestos de trabajo femeninos. Por lo que señala que la mejora registrada en 2021 en el frente laboral se trató casi exclusivamente
exclusivamente de ocupación de los hombres, mientras que las mujeres mantienen una tasa de desempleo inalterada entre 2020 y 2021. Según un reporte del Banco Mundial, el empleo asalariado antes de la pandemia, acceso a Internet y educación mostraron que aumentan la probabilidad de que alguien permanezca empleado, pero factores varían según el sexo de quien presta el servicio. Antes de la crisis del COVID-19, las mujeres trabajaban principalmente en sectores que requieren interacciones cara a cara, que están asociadas con tipos de trabajo que es menos probable que se realicen de forma remota. A lo que suman que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de perder el trabajo debido a mayores necesidades de cuidado de niños en el hogar, dado que las normas sociales alientan a las mujeres a convertirse en las principales cuidadoras de la familia. Antes de la pandemia, la región venía experimentando mejoras en términos del cierre de distintas brechas de género, en términos de mayor oportunidades de empleo, en términos de reducción de las brechas salariales entre hombres y mujeres. La pandemia obviamente detuvo esas mejoras y generó atrasos importantes. Ante la evidente inflación y la difícil situación económica que impera en la actualidad, se prevé que revertir esta tendencia llevará tiempo. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y ser mujer en el mercado actual implica destacarse y usar las fortalezas para lograr el empoderamiento incluso en la mejor etapa de su vida. Conozcamos el testimonio de 4 hispanas que superan día a día los desafíos de seguir creciendo en Estados Unidos y ser mujer. Una vida de desafíos enfrentan a diario estas mujeres que, como muchas otras, se han comprometido con seguir superando obstáculos en Estados Unidos y seguir en la dura competencia del camino al empoderamiento. Minin Arévalo, una venezolana que desarrolló una plataforma de impulso femenino llamada Cincuentásticas, reunió a otras damas para resaltar que la vida de las mujeres puede comenzar incluso después de los 50 años. Yo le contaba, Minin considera que esta reinvención que comparte junto a sus amigas es el despegue hacia un destino de triunfo al que pretende alcanzar en la mejor etapa de su vida. No empezamos de cero, empezamos de nuevo, porque siempre tenemos la oportunidad de volver a empezar con esa experiencia que traemos a cuestas. Ya hiciste cualquier cosa en tu vida y con esa experiencia puedes volver a empezar. Otra emprendedora del grupo es María Lorena Rojas, contadora de profesión y empresaria. Su desempeño en el área de la administración la impulsó a aprender cómo usar las redes y vencer obstáculos en un mundo cada vez más difícil a través de una fórmula creada por ella, con enfoque, disciplina y tenacidad. La pandemia me reinventó, la pandemia me hizo sentar en el punto de que voy a esperar no, es ahora. Es ahora cuando tú tienes que empezar y evolucionar. Junto a ellas está Carolina Landaeta, quien es directora comercial de una academia que forma a mujeres migrantes a desarrollarse en proyectos independientes en cualquiera que sea el área de experiencia. Y creo que los inmigrantes per se ya tenemos esa vena de emprendedores, porque tomar la decisión de irte a lo desconocido y iniciar una nueva etapa, no necesariamente desde cero, porque bueno, lo que trae siempre ayuda y te da como un poquito de luces, pero iniciar una nueva etapa ya es un reto bien importante. Y cuentan que no solo enfrentan el reto de mantenerse actualizadas, sino que también deben compaginar el crecimiento profesional con la labor diaria de ser madres, amigas y esposas. Por ejemplo, ser madre, ser esposa, ser trabajadora, ser empleada, ser jefa. Y realmente es algo que tenemos que saber manejar muy bien, porque entramos a veces como quizás en crisis de los niños se enferman o tenemos problemas personales o hay problemas en el trabajo. Vencer los miedos socioculturales para ellas es el impulso que las motiva a continuar emprendiendo. Este es el mensaje que desean enviar a todas esas mujeres que no se atreven a enfrentar sus propios límites. Definitivamente después de los 50 nos volvemos más poderosas. Y eso es definitivamente el enfoque en que estamos ahora. Nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para buscar logros personales. Y así, con días buenos y malos, coinciden en que la edad o el género no son impedimentos para cumplir las metas más anheladas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Son historias inspiradoras. Así nos vamos a despedir nosotros del sur de la frontera, no sin antes darles nuevamente las gracias por su fiel sintonía durante todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche. Es todo. Los saludo Roxana Webb. Hasta la próxima.